Señor, queremos darte muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder estar hoy aquí. Primeramente, por el tiempo que hemos compartido orando juntos, por los hermanos que han podido llegar y que han podido estar clamando, orando, pidiendo, por motivos como nuestra santificación, darte prioridad en nuestras vidas, por las necesidades espirituales de la iglesia, también por aquellos hermanos que están enfermos. Te pido también ahora que seas tú el que hable a nuestras vidas. Antes hemos hablado nosotros, hemos elevado nuestra oración, ahora habla tú a nosotros a través de tu palabra y edifica a tu iglesia. Que podamos seguir aprendiendo a través del libro de Éxodo, que podamos seguir mirando tu palabra con atención y sobre todo que tu palabra siga transformando nuestras vidas. Edifícanos y santifícanos, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, hoy seguimos con nuestra serie en el libro de Éxodo. Hoy entramos ya en el segundo capítulo, en el capítulo 2, y he puesto el título de Mujeres importantes en la redención, aunque se podrían haber puesto varios títulos en el mensaje de hoy, pero es especialmente por algo que quiero comentar al final del mensaje. Lo último que vimos nosotros es el inicio de Éxodo, que nos está situando en un contexto ahora muy diferente para Israel. Israel había llegado a Egipto por voluntad de Dios, porque era lo que Dios quería para ellos, donde José estaba a la diestra de Faraón y allí Israel gozaba de beneficios. Israel tenía la libertad de poder estar en una tierra aparte, donde podían cultivar, donde podían tener su ganado. Israel tenía la seguridad económica, siendo José la mano derecha de Faraón, la tranquilidad de Egipto, la seguridad de vivir en Egipto. Pero lo que nosotros vimos es que José y aquella generación murió, el Faraón que conocía a José murió y ahora tenemos una nueva generación. Y este nuevo faraón tiene una preocupación. Los hebreos crecen demasiado. Los hebreos se multiplican mucho, tienen muchos hijos, cada vez son más, hay más hombres y empieza a haber esa preocupación de qué pasa si mañana los hebreos son más que nosotros y deciden rebelarse, juntarse con pueblos enemigos, declararnos la guerra, levantarse contra nosotros. Entonces, solución: vamos a empezar a someterlos a trabajos forzosos, vamos, como decía el texto, recuerdan, a amargarles la vida y finalmente vamos a intentar eliminar a los varones, todos los niños varones que sean muertos. Solo que vimos cómo unas parteras se rebelaron contra Faraón por temor a Dios, por amor a Dios sobre todas las cosas, y decidían no cumplir con ese mandato de Faraón, no avisar a Faraón cuando nacía un niño, e incluso mintiendo, intentaron salvar la vida de esos niños. Y ahora vemos cómo sigue esa historia. Ahora en el capítulo 2 veremos el relato en el que la madre de Moisés lo va a tener que dejar en un río. Pero hay más enseñanzas alrededor de eso. Solo que antes de ir a esos versículos, que son los versículos 1 al 10, los que vamos a ver hoy, me gustaría leer una frase. Dice así: nadie tiene derecho a ejercer soberanía sobre la palabra de Dios. Sí, ningún ser humano, sea quien sea, puede gobernarla, porque solo la palabra de Dios, sin la cual nada fue creado, debe gobernar. Quien dijo esto fue Argula von Grumbach, una mujer que era una noble alemana que defendió a un joven luterano que fue condenado por las autoridades de la Iglesia Católica Romana por sus creencias. Y fue ridiculizada, y fue maltratada, y fue golpeada por su postura. Un joven luterano estaba levantando la voz, afirmando que no eran ni los magisterios, ni las tradiciones, ni el Papa quien debía imponer su pensamiento a las Escrituras, sino que solo la Escritura debía reinar. Ningún hombre, nada ni nadie podía estar por encima de la palabra, porque la palabra era propiedad de Dios, inspirada por Dios, y era lo que debía regir la vida de los creyentes.
La Iglesia Católica Romana por mucho tiempo intentaba callar con fuerza amenazas y muerte a los que se levantaron con esas ideas, porque era todo contrario a su sistema de gobierno, al Papa, al magisterio de la Iglesia, a sus tradiciones impuestas por Roma. Pero en medio de ese pueblo, quien alzó la voz para levantar a ese joven luterano, no fue un grupo de hombres valientes, una mujer que tenía voz en Alemania porque era una noble, era una mujer de alto rango social. Y mira, esa mujer de alto rango social no temió a nada, no temió a perder su rango social, no temió a perder su prestigio, no temió a perder su reputación. Lo que quiso fue defender a un joven que para ella decía una gran verdad, que nada estaba por encima de la palabra de Dios, que los hombres no estaban por encima de la palabra de Dios, que las tradiciones no estaban por encima de la palabra de Dios. Esa mujer no fue pastora, esa mujer no fue predicadora, pero esa mujer fue relevante en la vida de la Iglesia. A veces pensamos que aquellos que Dios usa son los que pone delante, los que les da un micrófono, los que hace famosos, los que ponen cargos y oficios. Pero no siempre es así. Muchas personas han sido instrumentos maravillosos de Dios en sus manos, en la historia de la Iglesia y de la redención, y ustedes no saben ni sus nombres. Y yo tampoco conozco a muchos, porque tenemos la mala costumbre de creer que instrumento es aquel famoso. Pero existen muchos instrumentos en manos de Dios que han pasado desapercibidos, pero que seguramente cuando algunos de esos famosos lleguen a la gloria, los verán y dirán, gracias por lo que hiciste. Porque lo que no es famoso para nosotros no significa que no sea reconocido por Dios. Y han habido muchas mujeres útiles en la historia de la redención. Y de una manera que a veces no es liderazgo, Dios ha usado mujeres, como esas dos parteras. Moisés, en parte, está donde está por esas dos mujeres. No fueron hombres los que desafiaron la autoridad de Faraón. No fueron hombres los que se pusieron contra la orden de Faraón. Fueron dos mujeres que fueron capaces de arriesgar su vida porque tenían temor de Dios. Y a veces es eso. A veces creemos que no somos útiles o no tenemos un papel porque no somos líderes o tenemos un micrófono. Pero esas mujeres no tuvieron micrófono ni fueron líderes de nada. Pero Moisés está donde está porque dos mujeres temieron a Dios más que a los hombres. Y hoy vamos a hablar de otras mujeres que han tenido una participación en que hoy hablemos tanto de Moisés. No hablamos casi de esas mujeres porque después de hoy pasarán a un segundo y tercer plano. Solo hablaremos de Moisés y Moisés y Moisés y Moisés. Pero Moisés será un protagonista para nosotros porque también estas mujeres tuvieron algo que hacer en las manos del Señor. Empezamos leyendo Éxodo capítulo 2 y los dos primeros versículos que dice así: un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y la mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Lo escondió por 3 meses. Ahora, mira qué interesante, porque lo primero que nos dice no son los nombres. Si yo te pregunto ahora, ¿cómo se llama el padre de Moisés? Según el texto. Yo sé que hay nombres que van apareciendo después y los conocemos, igual que cuando aparezca la hermana de Moisés, sabremos quién es y luego tendrá un poco de protagonismo, sobre todo en el Éxodo. Pero ahora mismo, si yo te pregunto, vamos leyendo el texto, ¿cómo se llama el padre de Moisés? No sé. ¿Cómo se llama la madre de Moisés? No sé. Oye, podría haber empezado por los nombres. Manuel encontró a Manuela y tuvieron un hijo hermoso. Pero ha dicho otra cosa. ¿Qué ha dicho? ¿Qué detalle ha dado del padre de Moisés? Que es de la tribu de Leví. ¿Y qué detalle ha dado de la madre de Moisés? Que es de la tribu de Leví. Si eso no fuera importante, se lo podría haber ahorrado y pasado al nombre directamente. Pero hay algo interesante. Para Moisés es más importante eso que el nombre de sus padres. ¿Por qué? Porque la tribu de Leví, ahora no, pero luego va a ser la tribu que se va a encargar de los oficios religiosos.
La tribu de Leví va a ser la tribu escogida por Dios después, más adelante, para dedicarse al servicio religioso. El hecho de que Moisés nazca de la tribu de Leví estaba mostrando que nacía para un servicio religioso o espiritual. Moisés, que es el que escribe el Éxodo, mira qué egocéntrico, ¿no? Moisés escribiendo su propia historia y dice que es hermoso. O sea, imagínate, yo voy a escribir mi autobiografía. El 19 de marzo de 1988 nació un niño hermoso en Barcelona, como no había otro. Dices, no, Moisés es humilde, ¿no? Hay cosas en la Biblia graciosas, como que el propio Juan dice, y había un discípulo más amado que todos. ¿Quién, Juan? Yo. Entonces dices, está curioso, ¿no? Que lo diga otro, Juan, pero que lo digas tú queda un poco pretencioso. Pero Moisés escribe esto. Y Moisés lo que nos está diciendo es que desde su nacimiento había un propósito, que el Moisés que nosotros vamos a conocer, el líder espiritual del pueblo, no fue casualidad, que desde pequeño estaba destinado para eso, que desde pequeño el propósito de Moisés era libertar al pueblo, guiar al pueblo, pastorear al pueblo espiritualmente. Por eso Moisés empieza diciéndonos que son sus padres de la tribu de Leví. Para ellos entonces, que eran de la tribu de Leví, no significaba nada, porque para ellos en aquel entonces todavía no eran la tribu sacerdotal. Pero para Moisés, que está escribiendo el Éxodo, después del Éxodo, piensa, cuando lo leáis, sabed que yo nací dentro de la tribu de Leví, porque yo ya nací para guiar espiritualmente a este pueblo. Y como vemos, sí, Moisés dice de él que era hermoso, bonito. Pero hay una cosa interesante. Mira también que dice Hebreos capítulo 11 y el versículo 23. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Que los padres escondieron al niño porque era hermoso. O sea, ¿cuál es la motivación para esconder a Moisés según el texto? ¡Qué hermoso! Vamos a esconderlo. Da la sensación de que hubieran dicho, salió feo, dáselo a Faraón, a ver si el otro sale mejor. No, pero tú lees el texto y dice, los padres vieron que era hermoso y decidieron esconderlo. Y un detalle, por la fe. O sea, ¿qué tiene que ver por la fe con que era hermoso, con que lo escondieron? Pues tiene algo que ver. Mira que añade Hebreos capítulo 7 y el versículo 20. Dice, fue por ese tiempo que Moisés nació. Era hermoso, óyeme, porque aquí empieza a cambiar la cosa, a la vista de Dios. No creo que Dios tenga mucho que valorar en hermosura física. No creo que Dios tenga mucho que valorar de que nos mire y diga, este para mí es feo, este para mí es hermoso. Porque Dios no tiene nuestros criterios de belleza. Seguro que la mujer que a lo mejor tú ves bonita no es el criterio de belleza que Dios dice, uy, esa mujer la veo feita, esta la veo bonita. No, porque los criterios de belleza han cambiado. Aunque tú no lo creas, los criterios de belleza son muy diferentes en el mundo. Tú crees que la mujer que tú ves atractiva, todos la ven atractiva, pero no es así. Por ejemplo, si tú ves cuadros antiguos, vas a darte cuenta que se pintaban muchas mujeres robustas, que las pintaban desnudas, tumbadas en un diván, porque en aquel tiempo lo hermoso era una mujer robusta y muy blanca, porque eran ricas. Porque comían mucho, porque había dinero, y eran blancas porque no salían al campo a trabajar. Y ahora es al revés. Ahora tiene que ser seca y morena, que hasta va a darse rayos uva. Lo que antes consideraban, mira, una pobre desnutrida y se pasa el día bajo el sol. Ahora es belleza para algunos. Pero si tú te vas a Asia y llega a lo mejor una mujer de estilo más latino, y llega con más curva y más forma y operada, el asiático dice, no me gusta. Y llega una asiática menudita que no destaca, que no tiene mucho volumen y dice, qué bonita.
No, pero no te llama la atención. No, a mí eso no me gusta. Y a lo mejor llega uno y dice, no, a mí me gusta delgada, pero a lo mejor vas a África y en una tribu dice, no, a mí me gustan las mujeres robustas, grandes. La belleza cambia cada vez, por eso es absurdo cuando una mujer, especialmente las mujeres que parece se preocupan más, aunque los hombres de este tiempo también están un poco en eso muy comiéndose la cabeza, pero es absurdo cuando una mujer empieza a querer adaptarse al canon de belleza, porque dices, espero que no te mudes de país, porque si te adaptas al canon de belleza de aquí y te mudas de continente, puede ser que luego tengas que rehacerte otra vez. Por eso es absurdo querer que sean los hombres los que definan qué es hermoso, porque los hombres no tienen criterio. Y lo que nos acaba de decir el texto es que Moisés era hermoso a la vista de Dios. Y voy a decir algo que a lo mejor es extraño, pero es que me parece que la palabra hermoso no es la mejor para traducir esta palabra. Porque la palabra que aparece aquí es que el niño era tov. Esa palabra que pronunciamos así como tov, lo que en hebreo se traduciría más como bueno, agradable o incluso aceptable. Hermoso es la traducción más utilizada en castellano, pero no hace justicia al texto. ¿Sabes dónde aparece esa palabra hermoso? En Génesis 1. Cuando vemos el texto de la creación y vemos que dice, y vio Dios que era bueno. Esa palabra que ahí está traducida como y vio Dios que era bueno, es y vio Dios que era tov. Es la misma palabra que aparece en Éxodo cuando habla de Moisés como un niño hermoso. En un lado lo han traducido como bueno, en otro lado lo han traducido como hermoso, pero la palabra es que él era bueno para Dios. Era bueno para Dios. Por eso, de alguna manera, lo que nos está diciendo el Éxodo es que los padres vieron al niño y por la fe entendieron que ese niño era bueno para Dios. Y por eso lo guardaron. A que ahora ha cambiado mucho y no tiene nada que ver con que el niño era bonito. ¿Te has dado cuenta? Como cuando le das un poco más de vuelta a la Biblia, todo tiene mucho más sentido. Porque eso sí que lo entiendo. Que los padres, como dice Hebreos, por la fe, vieran el bebé y dijeran, este es bueno para Dios. De algo vieron, algo percibieron, que les hizo entender por la fe que el niño era bueno para Dios y dice, este no puede caer en manos de Faraón. Y decidieron guardarlo por 3 meses, porque el texto de Hebreos nos ha dicho que es un acto de fe. No fue escondido por miedo, fue escondido por fe. Hebreos 11:23 dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. No tuvieron miedo. No fue el miedo lo que les llevó a esconder a Moisés. Porque dice que no tuvieron miedo de Faraón. No temieron al edicto. No temieron la ley. Tuvieron fe. Vieron que ese niño era bueno para Dios. Vieron de alguna manera que había un propósito de Dios para la vida de ese niño y no tuvieron ningún miedo. Y pusieron su vida en riesgo y decidieron guardar ese bebé. Pero claro, ahora si yo le digo a cualquier padre de esta sala, le digo a Aldi o a cualquiera de los papás de los bebés recién nacidos, guárdame el niño aquí 3 horas y que no nos demos cuenta que el niño está. Me va a decir, va a ser complicado. Si ya estoy orando durante la prédica para no tener que salir fuera y no perderme el culto, 3 horas. Porque pensamos, va a llorar, va a tener hambre, puede tener un cólico, puede hacerse sus necesidades. Si es que llorar es su manera de decir algo pasa aquí, o hay hambre, o estoy enfermo, o me he hecho mis necesidades, o me duele la tripa. O sea que hay mil maneras de que llore y muy pocas de que no llore. Por eso lo guardaron 3 meses, pero llegó un momento que eso ya no se podía esconder más, que ya no se podía guardar más al niño. Y eso es lo que dice el versículo 3 de Éxodo 2. Dice, pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, ¿y qué acto ahora vamos a ver? Tomó una cestilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. Qué decisión difícil para una madre.
Si a ti ya te cuesta que el niño se vaya de casa, imagínate dejarlo a la orilla del Nilo. No estamos hablando del Llobregat. No estamos hablando del río Llobregat, estamos hablando del Nilo. Busca en internet qué animales hay en el Nilo. No hay peces sencillos. Hay cocodrilos. Hay animales que devoran adultos en un instante. Hay animales que cualquier tour y guía te va a decir, no asomes la mano. Pues ahí dejas a un bebé en una cestilla. Pero es que te repito, si tú lees Éxodo rápido, lo único que ves es una mujer tomando una cestilla calefateada con asfalto y brea y dejando al bebé como un acto de fe. Pero es que no es casualidad que nosotros hemos leído un libro antes de Éxodo. ¿Cuál? Génesis. ¿Y si te digo que no era una cestilla? ¿Y si te digo que era un arca? Génesis 6:14 dice, hazte un arca de madera de ciprés, harás el arca con compartimientos y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. ¿Con qué estaba sellada el arca? Con brea. ¿Con qué estaba sellada la cesta de Moisés? Con brea. Y ahora el problema de algunas traducciones, que en Éxodo han puesto cestilla, en Génesis han puesto arca, pero la palabra en las dos en hebreo es teba. Es la misma. La palabra que aparece para arca en Génesis y la palabra que aparece para cestilla en Éxodo es teba, que significa arca, que significa cofre, que puede ser cestilla. Así que lo que nosotros estamos viendo, que es la misma palabra. ¿Por qué? Porque Moisés nos está queriendo enseñar algo. Moisés no está queriendo que pensemos en una cesta cualquiera de mimbre. Es la misma palabra que para el arca de Noé. Y qué casualidad, las dos en el agua. Y qué casualidad, las dos en un agua con peligro. Una un diluvio, otra cocodrilos. Noé dependía de que Dios lo guarde. Y Moisés dependía de que Dios lo guarde. ¿No ves todas esas similitudes que hay entre las dos escenas? Porque tanto Noé como Moisés pasaron por aguas en una canasta o arca, ambos llamados a ser representantes y líderes del pueblo de Dios. Los dos pasan por escenas similares. Porque de alguna manera Moisés nos está diciendo otra cosa, igual que nos ha dicho antes lo de Leví, igual que nos ha dicho antes que era tov, bueno, aceptable a los ojos de Dios, ahora nos dice que así como hubo un propósito en Noé, en el agua y con el arca, hay un propósito en Moisés, en el Nilo y con la cesta. Noé sería escogido para liderar a ese nuevo pueblo que iba a empezar y Moisés sería escogido para liderar a ese nuevo pueblo que iba a empezar. Noé lideraba un pueblo que dejaba atrás una época prediluvio y Moisés lideraba un pueblo que dejaba atrás en la esclavitud de Egipto. Los que Noé iba a liderar eran los que habían sobrado mientras todos morían en el diluvio. Y los que Moisés va a liderar son los que sobreviven cuando el Mar Rojo se trague a los egipcios. No son casualidades, ni meras coincidencias. Es Dios repitiendo la historia. Es Dios repitiendo la historia. Porque tu Salvador no vino en otra cosa, sino que también en un bebé y también para libertar. Es Dios repitiendo la historia. Todo el tiempo. Pero ahora van a hacer algo. Van a supervisar al niño. Van a ver cómo avanza. Van a ver qué sucede con el niño. Van a ver cómo avanza la situación. Versículos 4 y 5 dice: y la hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Y la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Ahora, vemos a la hermana de Moisés siguiendo la cesta.
Porque una cosa es tener fe y otra cosa es ser irresponsable. La hermana de Moisés está mirando, está vigilando, no porque no tiene fe, es porque es prudente. Hermano, fe no significa ausencia de responsabilidad. Fe no significa deja al niño y vámonos que seguro que va todo bien. No. Es ir viendo y velando. Eso no es falta de fe. Ese es un error que tenemos mucho en la iglesia. Creer que fe es cerrar los ojos y olvidarse. No, mira, muchas veces creemos y trabajamos. Por ejemplo, yo creo que Dios puede proveerte una casa, pero espero que estés trabajando por esa casa, administrando bien tus recursos, ahorrando por esa casa. Yo creo que Dios te puede proveer, pero creo que junto a esa fe sobre la provisión de Dios que puede darte, también esté tu responsabilidad, tu prudencia. Porque si no, como digas, no, Dios proveerá y yo voy de momento viajando y gastando, me parece que no entendemos el concepto de fe. La hermana de Moisés tenía fe, pero no significa voy a olvidarme, porque ellos tenían fe de que el niño era bueno a los ojos de Dios. Ellos tenían fe de que el niño era hermoso a los ojos de Dios. Y como tenían fe de eso, simplemente estaba velando en qué va a hacer Dios. Lo que ellos no sabían es que acabaría en manos de la hija de Faraón. Ellos tenían fe, pero no sabían lo que Dios iba a hacer. Esto es como nuestra vida. Nosotros tenemos fe de que la vida nuestra está bajo el control de Dios, pero tampoco sabemos qué va a hacer Dios. Nosotros tenemos fe en Dios y tenemos fe en un Dios soberano que gobierna nuestra vida, pero mientras tanto vamos viendo desde la orilla del río lo que Dios va a hacer, porque no lo sabemos. Sabemos que tenemos un propósito también. Nadie nace sin propósito. Y no lo digo como motivación, ¿eh? Judas también nació con un propósito. Faraón también nació con un propósito. No todos los propósitos son dulces y triunfalistas. Pero que toda vida que llega, llega porque Dios quiere que llegue por algo. Eso seguro. Y la hermana, llena de fe, pero sin saber qué va a hacer Dios, empieza a seguir esa cesta. Empieza a supervisar qué pasa. ¿Y qué dice que pasa? Que la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo. Ahora, mira qué interesante, porque vemos que la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, como dice el versículo. Nosotros tenemos que pensar algo. Pero si hay cocodrilos, ¿quién se va a bañar allí? Bueno, según las costumbres, tradiciones y la historia, se dice que en los alrededores de palacio de Faraón había como zonas que el río estaba como cercado. ¿Sabes cómo en el río o en el mar, cuando ponen una especie de red súper larga, que tú puedes tener aquí tiburones, pero para allí no pasan porque hay una valla, una red, pues se hacía como un cerco seguro. Es decir, el Nilo era inseguro, pero esa zona estaba como guardada, estaba como velada y ahí no había acceso de esas fieras porque permitía que se bañara tranquilamente la hija de Faraón. Entonces la hija de Faraón, dice el texto, que bajó a bañarse al Nilo y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río y ella vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. ¿Y qué va a hacer esa mujer? ¿Qué va a sentir? Va a sentir compasión. Éxodo 2 y el versículo 6 dice, al abrirla, vio al niño y aquí el niño lloraba. Porque es lo que hacen los niños. El otro día una hermana me dijo, pastor, disculpe que el niño lloró un poco. Le digo, a mí me molestaría si se pusiera así un adulto, pero un niño llora. Ya cuando un adulto se pone a hablar es lo que me molesta, porque los adultos deberían saber estar. El niño no sabe a lo mejor ni dónde está. Entonces, yo nunca riño a los bebés. Tú riñes a los bebés por llorar. Yo vería eso una riña absurda, ¿no? Tener un bebé de 4 meses y decir, castigado por llorar. Se va a mirar algo diciendo, ¿qué me estás hablando? El niño, los bebés lloran. Y este bebé estaba llorando. ¿Y qué hizo esa mujer? Tuvo compasión. Pero dijo algo que es importante. Dijo, este es uno de los niños de los... ¿De quién es hija? No estamos hablando de una mujer cualquiera. Estamos hablando de la hija de
¿Y qué ha mandado su padre? Que deben morir. ¿Qué es lo que debía hacer la hija de ese hombre? Porque yo entiendo a las parteras y yo entiendo a la mujer, a la madre de Moisés y a la hermana de Moisés, pero de la hija del rey, de la hija del enemigo, de la hija de los egipcios, ningún egipcio traicionaría la orden de Faraón, y mucho menos la hija. Estaría no solo deshonrando a Faraón, sino deshonrando a su padre. Pero tuvo compasión. Algo pesó más que la orden de su padre. Hermano, de alguna manera es como si Hitler tiene un hijo, una hija, y Hitler ha dicho, todos los niños bebés judíos tienen que morir, y la hija de Hitler se encuentra un bebé y decide criarlo, en lugar de hacer caso a su padre. Para nosotros es simplemente, mira, tuvo compasión, qué bonito, y lo crió. No veas solo eso, ve la instrucción de Faraón. Ve que Faraón es su padre. Y ve que hay algo que se mueve dentro de ella. En ella está ese bebé aquí llorando. Y la mente de ella tiene que decir, es hebreo. Lo dice, ¿no? Es hebreo. No es egipcio, es hebreo. ¿Y qué le diría a su mente? Hay que matarlo. Hay que matarlo. ¿De dónde venía el niño? ¿Dónde estaba flotando? En el Nilo. ¿Dónde había que tirar a los niños hebreos a morir? Al Nilo, solo que este estaba en una cesta. ¿Sabes qué tendría que haber hecho ella? Echarlo de vuelta, sin la cesta. Simplemente hacer así. Y ya. Era donde tenía que estar el bebé, según las órdenes de su padre. Pero la frase importante es esa. Tuvo compasión. Tuvo compasión. Porque Dios puede dirigir los corazones hasta de los impíos. Proverbios 21:1 dice, como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Te voy a decir una cosa. Dios podría cambiar el rumbo del corazón del peor dictador de este mundo si quisiera. Si Dios quisiera que mañana el dictador de Corea del Norte se levantara y dijera, voy a acabar con la dictadura, Dios lo puede hacer. ¿Sabías eso? Hermano, espero que entiendas estas cosas. ¿Dios puede hacerlo, sí o no? Porque como digas que no, estás diciendo que Dios no es todopoderoso. Dios puede cambiar cualquier corazón. Y Dios movió el corazón de la hija de Faraón. Porque la hija de Faraón en otro momento podía haber echado el niño al mar. La hija de Faraón en otro momento podría haber ahogado al bebé y luego enseñárselo a su padre y decir, te honré, mira, te traigo uno. Pero Dios toca el corazón de esa mujer para que tenga compasión de ese bebé, aun siendo del pueblo enemigo de su padre y de los que su padre había ordenado morir, matar. Pero los últimos versículos de nuestro texto nos enseñan lo más sorprendente de hoy, porque toda esta historia no deja de tener sorpresas cuando las analizas bien. Y yo creo que el problema nuestro es que como conocemos la historia de Moisés y hemos visto películas y dibujitos, lo leemos como muy por encima. Tiene un bebé, lo echa al mar, lo encuentra la hija, lo crían en palacio. Pero hermano, la Biblia hay que leerla con cuidado porque sorprende más. Yo siempre digo que cuando uno lee la Biblia y no hay algo que hace, es porque no la está leyendo bien. La está ojeando. Porque cuando uno empieza a leer y dice, que esto también es como el arca de Noé, que esto, cuando empieza así, es como, yo hago ahora, por ejemplo, estoy con por las noches subo una lectura, me propuse la Biblia en un año y la subo todas las noches. Y al final de las lecturas hago como una pequeña reflexión. ¿Sabes qué es lo más difícil para mí? Ese momento. Porque son como 3 capítulos o 4 que leo, y hacer una reflexión de 15 minutos para mí es dificilísimo. Porque yo mientras voy leyendo me paraba todo el rato. Yo estoy leyendo y me paraba, y me cuesta ir hasta el final de la lectura y solo 15 minutos. Porque yo personalmente cuando leo la Biblia me impacta, me sorprende.
Me admira más Dios. Me convence más. Mi fe va para arriba. Por eso yo le digo a la gente, no dejes de leer la Biblia bien. Porque si lees la Biblia regularmente y la lees bien, tu fe no va a ir para abajo, tu fe va a ir para arriba. Porque Dios no va a dejar de sorprenderte. Y además Dios siempre está presente. Dios te va a guiar a entender eso. Es como que Dios te dice al oído, ¿ves qué grande soy? ¿Ves cómo domino todo? Y entonces vas a ver tu vida y tus luchas y tus problemas y va a decir, si yo controlé a un bebé en el Nilo, ¿no te voy a controlar a ti en Barcelona? No, es que entonces empiezas a decir, oye, ¿para qué estar nervioso? Si Dios guardó a un bebé en el Nilo entre cocodrilos, yo me voy a preocupar. Entonces, lee la Biblia, pero léela bien. No la leas solo para, como digo yo, no la investigues como si fueras un científico. No, quiero usarla para rebatir, para debatir, para buscar errores. Entonces no te va a hacer nada, ni te va a santificar ni nada. Léela para que Dios te hable. Léela para que Dios te santifique. Léela para que Dios la grabe en tu corazón y te va a impactar. La palabra de Dios es maravillosa. Y como bien dijo alguien, es el único libro que cuando lo lees, el autor está. El autor está. Yo me puedo leer cualquier otro libro que el autor se murió, ya no está ahí. O puede estar vivo, pero está en su casa. Pero cuando leo la Biblia, el autor está conmigo. Eso no lo puedes tener con otro libro. Disfruta de la palabra. Porque ahora los últimos 3 versículos nos van a mostrar algo sorprendente también. Y es que el hijo va a volver a los brazos ¿de quién? De su madre. O sea, no la podía haber criado otra persona. Mira lo que dice. Entonces, la hermana del niño, que estaba ¿dónde? No por falta de fe, sino por prudencia, estaba siguiendo la canastilla. Yo me imagino a la hermana diciendo, porque piensa, a ver dónde va a parar, igual va a la casa de otro hebreo y lo cuidan y ha acabado en palacio. O sea, ¿te imaginas? Lo voy a dejar para salvarlo. Si Dios quiere salvarlo, lo salva. ¿Y quién lo quiere matar? Faraón. ¿Y dónde acaba el niño? En la puerta de palacio. Entonces, no, lo hemos echado al revés. Y la niña está mirando, pero la hija de Faraón ve a la niña también. Y mira qué pasa. Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón, ¿quieres que vaya y te llame a una nodriza de las hebreas que te críe el niño? Claro, ella estaba ahí. No voy a hacer una broma, pero estaba con el oído puesto. Dios sabe a quién usa. ¿En qué? A lo mejor si fuera otra persona, no voy a decir nada, pero lo hubiera echado al río y se va. Pero dice, yo lo sigo. ¿Qué está diciendo? ¿Con qué está hablando con las... Bueno, sí, llamémosle una chica curiosa. Pero como era una chica curiosa, había escuchado que la hija de Faraón había dicho, este es de los hebreos. Había sentido, percibido quizá en la cara, en el rostro, en un gesto que tuvo compasión. Entonces dio un paso adelante y le dijo, ¿quieres que te llame a una nodriza de las hebreas para que te críe al niño? Porque cada uno cría a los suyos, los egipcios a los egipcios, los hebreos a los hebreos. Y la hija de Faraón le dijo, no, hay que matarlo. No, le dijo, sí, ve. Es pura desobediencia a su padre. Es pura desobediencia a la instrucción de Faraón. Y encima acepta que lo críe una hebrea, que teóricamente la hebrea tenía que haberlo dado para matar, pero ahora una hebrea lo va a criar. Pero no acaba ahí. Y la muchacha fue y llamó ¿a quién? A la madre del niño. Y la hija de Faraón le dijo, es que esto va a más. Llévate a este niño y críamelo y yo te daré tu salario. Toma. O sea, la madre, mientras tenía a Moisés, era solo gastos. En lenguaje moderno, gasto en pañales, gasto en ropita, gasto en cosas. Ahora toca tener fe y dejar al niño en el río. El niño ha vuelto a la madre y con un sueldo debajo del brazo. Eso solo lo hace Dios, hermano. No hay casualidades, no se han alineado Venus, Júpiter y Marte. Eso es Dios diciendo, estos quieren mataros y encima os van a pagar por criar al libertador. Hombre, el bebé que va a desafiar a Faraón, Faraón va a pagar para que sea criado. Dios
No me gusta usar como cosas como son ironías de Dios o cosas así, porque son palabras que creo que no van con Dios. Algunos hablan del humor de Dios. Pero a mí me gusta destacar la soberana majestad de Dios, porque es Dios diciéndole a Faraón, yo hago lo que quiero. Tú puedes planificar matarlos y yo voy a hacer que tú críes al que va a desafiarte mañana. Dios reina, hermano. Dios reina. Dios reina. Y en tu vida también. Es que esto no lo puedes olvidar. Es que es lo que está enseñando. Llévate al niño, críamelo y yo te daré tu salario. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser hijo suyo y le puso por nombre Moisés, diciendo, pues lo he sacado de las aguas. También entendemos que la hija de Faraón, ¿cómo convencería a Faraón de eso? El texto no lo dice, pero la posibilidad que a mí me entra más en la cabeza, si quiero aplicar lógica humana, es que Egipto es politeísta. Egipto está muy aferrado a los dioses falsos, pero a los dioses. Y para ellos el Nilo es sagrado. Y un niño que viene del Nilo y al que le ponen dado por las aguas, posiblemente para ellos tenía que ver algo con los dioses. No con el único Dios verdadero, pero para ellos con el Nilo y sus deidades. Y de ahí puede haber llegado el pensamiento de vamos a criarlo porque este no es un hijo de los hebreos cualquiera, es un hijo dado por el Nilo. Pero lo que está claro es que inicialmente Faraón está planificando matar a los hebreos, matar a los niños porque tiene miedo que de esos niños lleguen los soldados que mañana entren en guerra con Egipto. Y no solo quiere matarlos, sino que va a acabar pagando durante un tiempo a la madre del niño el sueldo para criarlo y luego él va a meter en palacio al que va a libertar a la nación. Él estaría jugando, Moisés, ¿qué tal? Era su nieto. Era su nieto porque dice que la hija de Faraón lo toma como su hijo. Entonces para Faraón, ¿qué pasa a ser? Su nieto. Jugaría con su nieto. Comería con su nieto, pasaría tardes con su nieto, que sería el que mañana le diría, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me adore. Ahora, cuando lleguemos a esa parte, tú no solo vas a ver a un Moisés desafiando a Faraón, tú vas a ver al nieto que ha criado desafiando a Faraón, porque es peor. Porque una cosa es que te venga cualquiera de otro pueblo a desafiarte. Otra cosa es que te venga el nieto que tú has criado, porque encima no solo desafía, sino que parece traición. Por eso hay que tener cuidado al leer, porque es asombroso el Éxodo. ¿Y sabes qué? Lo que vemos aquí es que la soberanía de Dios cambia las tornas. Déjame leerte algunos ejemplos que he buscado en internet y también algunos ejemplos bíblicos. En 1525, el obispo de Londres compró todas las traducciones del Nuevo Testamento de Tyndale que pudo encontrar con el fin de protegerlas del pueblo y destruirlas. Pero Tyndale utilizó ese dinero para corregir sus errores de traducción e imprimir más Nuevos Testamentos. Tyndale había traducido la Biblia al idioma que el pueblo pudiera entender. El obispo de Roma, de Londres, dice, no. Necesitamos que solo esté en latín, porque si no, no podemos seguir gobernándolos. Entonces, ¿qué hizo? Las compró todas, las que había en el mercado. Pero claro, el dinero se lo lleva el autor, se lo llevó Tyndale. El problema es que todas las que compró tenían unas erratas. Y Tyndale coge el dinero y no solo las corrige, sino que imprime más. Él compró Biblias que tenían un error, que seguro Tyndale pensaba, han salido con un error. Y ahora el que quiere destruirlas le da el dinero para volverlas a hacer y bien y corregidas. Eso solo Dios lo hace. Ahora, mira este caso bíblico. Amán se propuso destruir a Mardoqueo y a los judíos mediante una ley persa.
Pero su plan fracasó y él mismo fue colgado en la horca. Y sin embargo, la ley persa dio la vuelta y permitió que los judíos, ¿qué pudieran hacer? Destruir legalmente a sus enemigos. Amán prepara una horca para destruir a Mardoqueo porque era el único que no se curvaba ante él. Y luego, quien acaba en esa horca es Amán. Y Mardoqueo acaba exaltado. Solo Dios hace esas cosas. Los acusadores de Daniel, que acusaron a Daniel de no parar de orar cuando no podía, propusieron destruirlo, pero ellos fueron asesinados por los mismos leones que no se comieron a Daniel. Los que señalaron a Daniel e hicieron que Daniel acabara en el foso de los leones, cuando Daniel sale, son echados ahí y los leones esta vez sí que tienen hambre y se los comen a ellos. Solo Dios hace esas cosas. Otro ejemplo. Voltaire se propuso exterminar la Biblia, pero después de su muerte, la Sociedad Bíblica de Ginebra compró y utilizó su casa para imprimir y almacenar Biblias. Ese hombre dijo, en 100 años la Biblia habrá sido extinguida. En 100 años la casa de ese hombre, él ya estaba muerto y la casa estaba utilizando para imprimir Biblias y almacenarlas. No voy a usar la palabra irónico, pero Dios sabe decirle cosas a este mundo. Y el último ejemplo maravilloso. Una estación de radio alemana nazi a día de hoy es utilizada por el Trans World Radio para predicar el Evangelio. Una radio utilizada en aquel tiempo por los nazis para dar chivatazos, avisar de cosas de la guerra. Ahora esa misma radio se utiliza como difusora del Evangelio. Dios guarda a su pueblo. Y aunque los enemigos se levanten, Dios tiene la última palabra. Dios no siempre hace eso, ¿eh? Estas historias son maravillosas. Pero a Juan Bautista le cortaron la cabeza, Pablo acabó muerto y muchos perdieron la vida como profetas, Esteban apedreado. ¿Qué quiero decir? Que nuestra actitud debe ser como Sadrac, Mesac y Abednego. Sepas tú, oh rey, que el Dios a que servimos puede librarnos de tu mano. Pero aunque no lo haga, nosotros no nos curvaremos delante de la estatua y la adoraremos. Esa es nuestra realidad. Sabemos que Dios puede hacer estas cosas, pero no siempre quiere hacerlo. Lo haga o no lo haga, Dios merece la gloria. Pero lo que está claro en nuestro texto es que las tinieblas siempre luchan por matar la luz. Mira Mateo 2:16. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, ¿recuerdas esa historia? Los magos le tomaron un poco el pelo a Herodes. Oye, ¿dónde está ese niño? Y los magos, no. ¿A quién te recuerdan los magos con Herodes? Herodes le pregunta, rey, autoridad, a los magos, ¿el niño dónde está? Y los magos desvían la atención para otro lado. ¿A quién te recuerdan? A las parteras. Las parteras se enfrentaron a Faraón para salvar a Moisés. Los magos tomaron un poco el pelo a Herodes para salvar a Jesús. Nada es casualidad. Nada es casualidad. Dice, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que habían en Belén y a todos y en todos los alrededores de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Mira, hermano, así como Faraón mandó matar a los niños, así Herodes hizo lo mismo en los tiempos de Jesús. Exactamente igual. ¿Por qué, hermanos? Porque las tinieblas siempre se han opuesto a la llegada de la luz del libertador. Siempre. La simiente de la serpiente siempre está en guardia para intentar matar a la simiente de la mujer que iba a pisar su cabeza. Esa es la lucha desde el principio. ¿Recuerdan Génesis 3? Y pondré enemistad entre tu simiente y su simiente, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Tú le herirás en el calcañar, pero él aplastará tu cabeza. Desde ese momento la historia se divide en 2. Isaac, Ismael, Jacob, Esaú, pueblo de Dios.
y pueblo de Satanás, las tinieblas, hijos de Dios, hijos del diablo. Siempre ha estado así. Y las tinieblas en guardia, sabiendo Satanás que esa profecía es real y que un día llegaría. Y por eso siempre intentan matar al posible candidato. Al posible candidato. Pero la soberanía de Dios es tan asombrosa que muestra cómo es capaz de usar a los enemigos de su pueblo para cuidar y bendecir al que sería el libertador. La liberación de Israel será llevada a cabo mediante un hombre que hoy es un bebé en ese momento de la historia, en un río infestado de cocodrilos y peligros, mostrando que la salvación del pueblo siempre dependió de Dios. ¿Un bebé es indefenso? Sí. ¿Un bebé puede morir en cualquier momento? Veo papás, ¿no? Siempre preocupados. ¿Y si se cae? ¿Y la muerte súbita? Veo vídeos últimamente y veo los papás como media hora y ¿respira? ¿No respira? Como agonizando hasta que hace el pechito. Y yo, está bien. Mi madre tenía eso. A mi madre le faltaba poner un espejo en la nariz. Pero mi madre lo sigue haciendo con 12 años. Esa mujer no se le quitó eso del cuerpo. Porque un bebé es frágil. Si ahora la hija de Elías y Paola, la de Ali y Rocío, nos la dejan aquí en el púlpito, cerramos la iglesia y volvemos el mes que viene, ¿qué encontramos? ¿Qué encontramos? Es sencillo, ¿no? Un cadáver, pequeñín. Pero es lo que vamos a encontrar, ¿no? Un cadáver. Puede pasar mil cosas. Mil cosas. Tú ves ese bebé y tú ves fragilidad, una enfermedad, una caída, un accidente, mil cosas. Es que parece que un soplido se lo puede llevar. ¿Y qué nos está queriendo decir Dios? ¿Que ese bebé podría haber muerto por el río, ahogado, se vuelca la canastilla y se acabó bebé? ¿Podía haber muerto porque se lo come un cocodrilo? ¿Podía haber dicho la hija de Faraón lo mato? Pero ese bebé va a libertar al pueblo. ¿Por qué? Porque Dios nos está diciendo, porque se trata de mí. Porque vosotros no tenéis que mirar al libertador. Moisés no es el libertador. Moisés es el instrumento del libertador. El libertador es Dios. Los hombres no son libertadores. Los hombres son instrumentos del verdadero libertador, que es Dios. Porque Moisés llegó donde estaba porque solo Dios quiso. Porque vamos a ver incluso a Moisés más adelante decirle a Dios, ¿quién soy yo? No vas a ver un Moisés valiente queriendo libertar la nación. Vas a ver un Moisés poniendo excusas. Pero yo no sé, yo no hablo muy bien, ¿quién soy yo? ¿Y sabes qué vas a ver a Dios decir todo el rato? Yo iré contigo. Yo iré contigo. Porque esa es la historia. La historia no se trata de grandes hombres que han traído libertad a naciones. Se trata de un Dios grande que ha traído libertad a pecadores. Hermano, a mí me da mucho descanso, porque yo no tengo que ser un gran pastor. Yo solo tengo que ser un pastor fiel. Él lo hace todo. Esto no tiene que ser una gran iglesia llena de grandes hombres y de grandes mujeres. Esta tiene que ser una iglesia sencilla, pero de hombres fieles a Dios y mujeres fieles a Dios, y Dios usará esta iglesia. Y si mañana alguien dice, wow, tú sabes lo que pasó a través de Caminando por Fe, nosotros diremos, no fuimos nosotros, porque éramos gente trabajadora, simple, algunos sin estudios, pero teníamos un Dios grande. Dios no necesita la iglesia más rica, ni más poderosa, ni con más recursos, ni más intelectual. Porque Dios hace la obra. Por eso el día de mañana, la frase que vamos a escuchar no es buen siervo y fuerte, buen siervo y poderoso, buen siervo y fiel. Porque de mí no piden nada más, Dios. Hermana, hermano, Dios no quiere que seas grande. Dios quiere que seas fiel. Solo hay uno grande en la historia, y es Él. Para que cuando lleguemos a la gloria, nadie piense que está ahí por ser grande. Y todos lleguemos sabiendo que solo hay uno grande que merece la gloria. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 25 al 29, y termino ya, dice así. Porque la necedad de Dios es más sabia que la de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento.
No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. Y esta frase tiene que marcar tu caminar para que nadie se jacte delante de Dios. Déjame hacerte una pregunta. ¿Dios te ha escogido? Espero que digas sí, estás aquí. Estás aquí. Dios te ha llamado y Dios te ha escogido. Pues déjame decirte una cosa. Según Pablo, eres necio, débil, vil y despreciado. Así te ha definido Pablo. ¿Eres necio? No llegaste con mucha sabiduría, tenías una vida un poco necia. Eres vil. No estás aquí por bueno. Llegaste siendo bastante malo y miserable. Eres débil, porque hasta hoy a veces tienes caídas en la fe. No hay nada de virtud en ti para que Dios haya dicho, lo quiero para mi equipo, que este va a tirar la iglesia adelante. Entonces, ¿para qué te llama si eres débil? ¿Para qué te llama si eres necio? ¿Para qué te llama si eres vil y menospreciado? Para que cuando acabes la carrera digas, toda honra y toda gloria solamente sea Dios. Para que nadie se dé golpecitos en el pecho. Porque nadie va a llegar con un cartel diciendo, lo he conseguido. Todo el mundo llegará y cuando dice el texto que nos dé nuestra corona inmarcesible de gloria, la cogeremos de vuelta, la pondremos en el suelo y diremos, aquí no merecemos coronas. Aquí solo uno debe coronarse, el único rey, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Señor Jesús. 5 mujeres han sido usadas por Dios en nuestra historia para liberar a Israel. Porque tú solo has visto a Moisés, pero ya hemos visto a las 2 parteras que se negaron a participar de la muerte de los bebés, a la madre de Moisés que lo escondió porque vio que era bueno a los ojos de Dios, a la hermana de Moisés que por fe estuvo siguiendo la canastilla y fue la que dio el paso de decirle a la hija de Faraón, te busco una nodriza hebrea, y a la hija de Faraón que tuvo compasión. ¿No fueron grandes líderes? ¿No fueron pastoras? ¿No fueron protagonistas? Pero Moisés hoy está vivo, sí, por Dios. Pero los instrumentos de Dios en esta historia de momento han sido 5 mujeres. Hermana, no necesitas ser líder ni nada para que Dios te use. Dios puede estar usándote en casa para criar a un futuro pastor. Dios puede estar educando a tu hijo en casa y tú dedicada a él y puede ser un próximo Timoteo. Dios puede usarte para cuidar el corazón de hermanos y hermanas en la iglesia que están débiles. Dios puede usarte para compartir el evangelio fuera. Hermano, deja de pensar que si no subes aquí arriba no tienes propósito en el pueblo de Dios. Porque si vives tu vida como vivieron ellos, con temor de Dios y fe, harás algo para Dios. Y quizá no será famoso delante de nuestros ojos, pero nada de lo que hagas para Dios es en vano. Al final la pregunta que te tienes que hacer es, ¿tú quieres que te conozcan los hombres por lo que has hecho o tú quieres que Dios te vea? Porque si es solamente que Dios te vea, no te vas a frustrar por no tener un micrófono. Pero si es los hombres, ahí sí te vas a frustrar. Esas mujeres, dentro de nada, no leemos más de ellas. Pero Moisés siempre se va a acordar de ellas. Entonces, Dios no hace acepción de personas. Y en sus propósitos ha incluido hombres y mujeres, adultos y jóvenes, porque al final siempre se va a demostrar que el que se lleva la gloria y hace la obra es el Señor. Nosotros solo somos instrumentos en sus manos. Que hoy este pasaje nos lleve a pensar que Dios es más grande de lo que a veces imaginamos
y que nos lleve a caminar confiados, sabiendo que nuestra historia también está en las manos del Señor. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos que así como gobernaste la historia de Moisés, también gobiernas la nuestra. Gracias, Señor, por recordarnos que, Señor, tú eres el que utiliza, Señor, la vida de bebés para mañana ser libertadores, y también la vida de nosotros, que hemos sido llamados siendo viles, necios, pecadores, débiles, para mañana ser instrumentos en tus manos, para guiar nuestros hogares, para predicar en las calles, para servir nuestras familias, para animar a los hermanos y para tantos otros propósitos que tú puedes tener para nuestra vida. Señor, sigue hablando a tu iglesia a través de tu palabra siempre que la abramos, y que cada vez que abramos la Biblia en esta congregación seamos asombrados por tu palabra. Señor, edifica a tu iglesia, porque así lo prometiste. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.